Hola, hola, bienvenidos a esta actividad integradora número 5 del módulo 3, Sociedad Contemporánea. Para esta actividad nos interesa enmarcar que todos vivimos, somos seres que viven en sociedad para sobrevivir, para mejorar, para adaptarse a nuestro entorno. Entonces, en este sentido, hay que reconocer que en este siglo hay problemáticas de acuerdo a los diferentes fenómenos sociales que se están dando, como la globalización, como los problemas sociales. Entonces, bueno, en el actual México vamos a estudiar algún fenómeno social, vamos a revisar sus características y estudiarlo de forma interdisciplinaria. Quiere decir que diversas disciplinas van a dar su punto de vista sobre este fenómeno y vamos a tener una visión más completa de acuerdo a tener estos diferentes puntos de vista. Entonces también vamos a retomar lo que vimos para cómo elaborar una reseña crítica en el módulo 2 y también en la actividad 1. Te invito a checarla. Te recomendamos retomar lo aprendido, ¿no? Bueno, como propósito de esta actividad se van a identificar las características de una realidad social contemporánea, analizando un texto sobre un fenómeno social para que tú puedas, ojo, expresar una postura crítica. No es retomar solamente como un resumen el texto, sino por eso vamos a hacer una reseña crítica. Vamos a comparar puntos de vista y vamos a obtener nuestro propio, pues sí, punto de vista, pero ojo, fundamentado, argumentado, ¿ok? En relación, tomando en cuenta los puntos de vista de diferentes disciplinas. Bueno, ¿qué necesito? Para realizar esta actividad debes poder identificar las características de una realidad social. Para ello, como siempre, te invito a que retomes todo lo visto en esta semana. Tu guía de la semana te dice que debes retomar principalmente para realizar esta actividad integradora 5, pues el tema del PDF de sociedad contemporánea, los recursos HTML sobre el mundo contemporáneo y la globalización. También te dice que para que puedas conocer las características y funcionamiento de una sociedad y cómo se interactúan y se relacionan los seres humanos, pues bueno, vamos a identificar qué disciplinas intentan explicar el mundo que los rodea. Para esto tú debes retomar los recursos, que es el estudio de las ciencias sociales, o sea, este es el objeto de estudio de las ciencias sociales, cuál es el lenguaje de la ciencia, cómo tener un enfoque interdisciplinario, o sea, por qué la importancia de este enfoque, es decir, que varias ciencias se involucren con sus puntos de vista y posturas, y bueno, qué es la sociología y la antropología, ¿ok? Luego, también es importante que te acerques al conocimiento, analizando las fuentes, que este es un recurso de esta semana, y recuerda retomar el recurso de la semana pasada sobre cómo son las fuentes confiables, ¿ok? También en esta semana se te da el recurso para saber más, donde te retomamos lo que es leer y escribir críticamente. Este es un recurso, todos son importantes, pero este recurso te pido que le prestes mucha atención. Bueno, este es el de fuentes de información, que es muy importante. Te pido que lo ojees para que identifiques qué tipos de recursos existen, pero sobre todo que cheques que tus fuentes sean confiables, que fue lo que vimos la semana pasada, y que trates de que tus fuentes sean, en este recurso se te dicen que son de 3 tipos, primaria, secundaria y terciaria. Procura que todas las fuentes se ubiquen en estas primeras fuentes, las primarias, es decir, las que fueron creadas directamente por sus autores, ¿ok? Ya las secundarias pues ya serían un trabajo de procesamiento de información, por ejemplo, aquellos que hacen reseñas críticas, tú vas a hacer una fuente secundaria, y aquellos que hacen tesis o que hacen estados del arte, es decir, análisis documentales de varios artículos, pues esos ya serían, por ejemplo, fuentes terciarias, ¿ok? Entonces tú te tienes que enfocar en las fuentes primarias. Bueno, entonces te decía que el recurso que debes prestar más atención es leer y escribir críticamente, porque es la base para todo esto. La primera lectura te va a decir todo lo que hemos estado viendo desde módulo 2. Es decir, que es importante identificar pues el contexto del autor, el contexto del texto, la historia, los elementos socioeconómicos, o sea, averiguar todo y analizar el texto como un todo, no solamente lo que estás leyendo en ese momento. Involucrarte con el texto, analizarlo críticamente, ¿ok? Entonces, es muy importante que cheques estos dos videos. Bueno,
Y bueno, si quieres identificar mejor que lo vas a ocupar para esta actividad, que es la sociología y que es la antropología, bueno, también te recomiendo estos dos recursos. Bueno, entonces, vamos a identificar las características de nuestra realidad social. Vamos a identificar las disciplinas de las ciencias sociales. ¿Cómo se te ejemplifica? La sociología y la antropología. Vamos a elaborar una reseña crítica y buscar información en Internet. Todo esto va a involucrar implícitamente que estés haciendo citas y referencias, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a entregar? Pues un procesador de texto en el que integras una tabla que vas a presentar todos sus elementos que te están solicitando y a partir de eso vas a elaborar una reseña crítica. ¿Te suena? Es lo mismo que hicimos en la actividad 1 de este módulo. A partir de la revisión del texto, que habla sobre un fenómeno social y el análisis de este desde distintas disciplinas. Ahora, si te fijas, aparte de hacer pues el resumen a través de las ideas principales y secundarias que vas a presentar en la tabla y a comparar en qué coinciden o en qué se diferencian los textos, vas a elaborar a partir de eso la reseña crítica y ahora le vamos a agregar otro paso a lo que hicimos a la actividad 1, que es contrastar cómo se están estudiando este fenómeno social a través de otras disciplinas. Es un poco más complejo, entonces hay que dedicarle tiempo. Qué bueno que estás empezando a partir de hoy, que es este inicio de semana, estamos en lunes para que puedas avanzar pronto en tus actividades. Bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? Como siempre, yo ya copié todas estas instrucciones. Te invito también a abrir tu rúbrica para que cheques cuando ya creas que tengas tu actividad lista, bueno, si estás cumpliendo con todos los elementos que se te van a evaluar, ¿ok? Bueno, entonces, en la plantilla que ya te elaboré, que está disponible en nuestro blog, está en la descripción y también está, te lo compartí por correo electrónico y a través de la sección de avisos de mensajes, ¿ok? Bueno, vamos a anexar como siempre nuestra carátula con el nombre de la actividad integradora, con tus datos y ahora sí, estas son las instrucciones que la misma actividad te presenta. Primero, vas a leer el texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Ojo, este texto es un capítulo del libro del editorial de la UNAM. Entonces, ojo con esta referencia por aquí. Yo te recomiendo que consultes, por ejemplo, este libro, lo busques como en Google Académico. ¿Te acuerdas que buscábamos Google Académico? Bueno, aquí ya me aparece, escolargoogle.com, y anotas el nombre. No me apareció. Si te das cuenta, si no me aparece es porque no es una fuente confiable generalmente o porque está mal el título. Como es el nombre de un capítulo del libro, el libro aquí mismo te lo está, bueno, aquí justamente no te lo está dando lo de prepa en línea, pero si tú abres el recurso, a ver, la dirección URL que prepa en línea te proporciona, vas a poder encontrar la información. Ay, me faltó. Ok, vamos a abrirlo. Y en este artículo tú vas a poder encontrar que es directamente de la UNAM. Y en la sección inferior te dice, este documento forma parte de la obra del Estado del Desarrollo Económico, Social y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, publicado por el Programa Universitario México Nación y Multicultural UNAM y la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero, México 2009. Entonces ya tienes dos datos que no tenías, que es, bueno, el autor es la UNAM, bueno, uno de sus programas universitarios, pero en general la UNAM, que fue elaborado en el 2009 y que forma parte de esta obra. Empieza desde Estado del Desarrollo Económico Social. Lo vamos a buscar en el Google Académico, le vas a dar pegar, no lo di copiar, fue mi error. Bueno, ya también lo descargué, porque pues hay que leerlo y hay que subrayarlo, hay que identificar ideas principales y secundarias. Bueno, entonces le voy a dar y no me deja. Ok, en el PDF no me deja copiar, entonces lo tendré que hacer desde aquí. Y tampoco. Bueno, lo vamos a buscar como estado del desarrollo. Tú en tu Google vas a escribir estado del desarrollo.
Tienes que escribir todo el nombre económico y social de los pueblos indígenas. A ver si así ya me lo reconoce. No. Vamos a seguir escribiendo de Guerrero. Y ya me lo reconoció, es este 2009, Universidad Autónoma de México. Entonces, esta es mi fuente confiable, esta es la original. De aquí yo podría nada más darle, recuerdas, en las comillas y me aparecen diferentes métodos para citar. En este caso nosotros utilizamos el APA. Pero ojo, este es el del libro completo. Entonces, yo aquí en las referencias ya me di a la tarea de darte la referencia como sería más cercana a lo que es. ¿Recuerdas que hablábamos? Esto es importante hacer una nota. Hablábamos que tú tienes dentro de los recursos que te proporciono, los recursos complementarios, que vienen muchos recursos para poder citar y referenciar. Uno de esos es la exposición de carteles en formato APA, ¿recuerdas? Esta exposición te dice, dependiendo los diferentes referencias que te puedes encontrar en el internet o que vas a ocupar para hacer tus tareas, te dice cómo citar y referenciar. Esto es muy importante. Entonces, aquí hay un capítulo del libro. Entonces, aquí te viene este es el capítulo del libro, que es lo que tenemos justamente, si te das cuenta aquí arriba, multiculturalidad es el capítulo. Entonces este es el título del capítulo, las páginas. Aquí viene la mayor dificultad, que no podemos encontrar una página ya que es un archivo PDF pero que está en un libro online. Entonces no hay páginas. Esto es la diferencia. Te decía que la metodología APA abarca muchísimos tipos de referencias y aquí solamente te está dando cómo citar un capítulo del libro físico. Falta en línea. Entonces, bueno, yo te voy a dar un poquito, pero sí te funciona esto en cuanto a lo que es el citado, si te das cuenta. Cita en texto sería el apellido del autor y el año, y la referencia en la lista alfabética final pues sería de esta manera. Lo vamos a centrar un poco más, así. Entonces, bueno, en base a eso me di a la tarea de hacerte la referencia. Y bueno, ya cerramos este, que me sirvió para organizarme. Tenemos varios datos del libro original. Entonces, buscando, seguí con esta información y encontré pues el libro en línea, ¿ok? Yo ya me fui a la parte de diversidad, o sea, género, y leí, fui investigando dónde se ubicaba este texto y está aquí. Está en Guerrero Recuadros y aquí está Multiculturalidad y Justicia Social. Si tú le das clic es el archivo que Prepa en Línea nos está proporcionando. Bueno, por eso yo te di esta URL para que identifiques que viene de un libro, pero que está en su forma en línea disponible, ¿ok? Y que es de la UNAM. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues como es un capítulo de libro, vamos a seguir las pautas un poco de lo que ya te enseñé de la exposición de libros, digo de capítulo de libro, y primero va a ser el autor de tu capítulo. Ya lo tengo, es Olive, de acuerdo a lo que también Prepa en Línea te dio, pero recuerda que primero es el apellido y luego el nombre abreviado, 2009, y el título del capítulo, Multiculturalidad, bla, 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 disponible en, que es el libro completo. Primero van los autores, aquí van primero los autores del libro, y en este caso pues es la Universidad Nacional Autónoma de México, el nombre del libro, Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, volumen 2, esto donde lo saqué, lo del volumen 2, aquí está, ¿ok? De la referencia que me dio el Google. Yo sé, es complejo porque, bueno, hemos tenido detalles con estos archivos proporcionados, ¿no? Nos cuesta trabajo identificar los elementos. Yo te lo explico para que sepas de dónde vino esta referencia, que es la que te estoy proporcionando. Bueno, y ya le pongo ahora sí recuperado de, que es la URL. Aquí no viene el recuperado de porque es un libro físico, ¿ok? Y después de los apellidos de los autores del libro, que en este caso o son autores o son editores, va el nombre del libro y van las páginas que consultaste o que que incluyen el capítulo que tú estás citando. En nuestro caso, como no hay páginas, pues no le puse porque del 1 al 8 sería falso porque no son las páginas donde está, porque está en línea, ¿ok? Bueno,
Entonces, pues nada más le dejé la recuperado de y esta página me lleva al índice donde puedo encontrar ese capítulo. Y ya le puse consultado el 15 de julio del 2019, ¿ok? Esta sería la referencia más completa hasta el momento para este texto que vamos a analizar. Te lo proporciono aquí para que podamos citarlo, ¿ok? Esta sería su cita, ¿recuerdas? Para citarlo, en lugar de poner todo completo, pues nada más omites la abreviatura y sería cada vez que lo quieras citar, pues puedes hacerlo en varios formatos, ya lo conoces, Olive 2009 o Olive, 2009, todo entre paréntesis, ¿ok? Bueno, pequeños errores de dedo. Entonces, tanto este es viable como este es viable, depende de cómo estés mencionando al autor. Si dices en Olive, se menciona lo siguiente, 2009, y si no mencionas al autor, pues ya sería entre paréntesis todo, Olive 2009. Pero bueno, no entremos en tantos detalles, ¿ok? Bueno, el chiste es que aquí ya tenemos la referencia completa de este texto, ¿ok? Podemos pasar al siguiente punto. En un documento de texto coloca el título Multiculturalidad. Punto 3. Haz una tabla donde expliques cómo se abordan las características de la sociedad en el texto que leíste. Entonces, pues ya te puse el título y después la tabla. Ya, ahí ya está el título. Pero para hacer este cuadro, esta tabla, pues te dice que vas a identificar las características de la sociedad, 3 puntitos: diversidad, multiculturalidad y globalización. Estos temas o estas características las vas a identificar dentro del texto que vamos a leer. Vamos a cerrar detalles para no perdernos. Ok, lo vamos a identificar en este texto que es de 8 hojas, ¿ok? ¿Qué dice el texto sobre estas 3 características? ¿Ok? No te recomiendo, aquí quiero hacer otra vez una nota. Al estar buscando esta información, pues me salieron pues los clásicos trabajos de sus compañeros de otras generaciones. Entonces, ojo, por ejemplo, te ejemplifico estos trabajos porque, por ejemplo, multiculturalidad, recuerdas que hablábamos de elementos de formato, que hay que facilitar la lectura, que hay que unificar el formato. Por ejemplo, en estos espacios, pues yo ya no vería y te bajaría puntajes porque no puedo leer bien lo que me estás tratando de decir. Luego en elementos ortográficos, pues me estás escribiendo con mayúsculas, aquí me estás escribiendo con minúsculas, no hay no hay signos de puntuación, aquí estás iniciando con minúscula, minúscula, la información no está citada y referenciada en cuanto a de dónde sacaste estas ideas principales. Recuerda que te están pidiendo que identifiques dentro del texto las ideas principales y como ya sea que copies o pegues las ideas principales, es una cita, por lo tanto estás copiando y pegando, requiere su cita, o que lo digas con tus propias palabras, pues también requiere su citación. Entonces esto en automático, así que no tiene citas ni referencias. Y ojo, si te das cuenta, hay diferentes formatos de letra, tamaño, y las fuentes. No es suficiente con la URL. Recuerda que necesitamos hacer, ya lo hemos practicado en este semestre, o perdón, en este módulo, hemos practicado mínimo, poner el autor, el año, el título del recurso, del párrafo, la página de donde lo obtuviste y la URL de donde lo obtuviste. Eso es lo mínimo general para todo, ¿no? Que es lo que yo te he enseñado. Pero la URL no es suficiente, estamos cometiendo plagio y mucho menos si no estamos citando cuando la misma instrucción, si te das cuenta, te dice qué se dice en el texto. Es obligatorio que retomes del texto esta información. Entonces es obligatorio citar o parafrasear, ¿ok? Entonces, esto no sería adecuado, sería una muy baja puntuación lo que obtendrías si haces tu actividad de esta manera. Lo mismo sucede con esta actividad, por ejemplo, que maneja aquí pues centrado, otra vez hablamos del formato, aunque sí hay signos de puntuación, si te das cuenta, está el formato, esto está centrado y esto está como que alineado a la izquierda, ¿ok? La reseña no cumple las características hasta donde podemos ver de una reseña crítica. Recuerdas que yo te proporcioné en la actividad 1 el recurso del módulo 2 que te dice, vamos a ver, actividad 1, que te dice cómo es la reseña. A ver,
te proporcioné un ejemplo de cómo a partir de un cuadro en blanco, donde vamos a identificar de diferentes textos su información, que por eso requiere citas, cómo quedaba una reseña, que una reseña debe tener título, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Entonces, en el ejemplo que yo te ponía, pues te ponía brevemente una comparación entre dos videojuegos, dos fuentes de información, y en base a estos puntos, pues yo ponía el título, la introducción, el desarrollo, recuerdas desde la introducción mencionar los datos de referencia de los dos textos que voy a comparar, las citas, esto es una cita, esto es tal cual una cita copiada y pegada, y por acá tendríamos, bueno, aquí no se nota tanto lo de una cita parafraseada, pero que sería igual, nada más que no va entre comillas porque no es tal cual la información del autor con sus palabras, sino que es con las mías, pero aún así requiere esta cita, ¿ok? Bueno, no te lo quiero complicar, recuerda ver el video y ahí te explico cómo hacer esta reseña. Nada más te recuerdo que esto de la reseña lo estoy retomando del artículo, aquí está, del portal que vimos en el módulo 2. Vamos a buscar el portal. Aquí está, portal académico. Todo para recuperar esta fuente. No era esta. Hecho histórico. Aquí, la reseña. Es de la UNAM y esto fue lo que vimos en módulo 2, que te decía cómo debe ser una reseña crítica, que va más allá de simplemente la descriptiva, es identificar ideas principales, describir de qué se trata y resumir un poco a través de ideas principales y secundarias. En cambio, la crítica, va más allá de resumir, también opinas, proporcionas tus puntos de vista, pero ojo, siempre identificando los textos que vas a comparar, describiendo de qué se tratan, resumiendo sus ideas principales y secundarias y opinando, pero en base a estas ideas principales y secundarias, ¿ok? Entonces, recuerda que la reseña crítica se une las características del resumen con el comentario argumentado. Pero bueno, y también aquí te decía el fundamento de lo que te comento, que toda reseña debe llevar una introducción donde se habla de la referencia bibliográfica del libro o artículo, entre otros detalles, y se introduce al tema, el desarrollo donde vas a comparar los argumentos de cada o los elementos que son similares o diferentes, la conclusión donde ya después de todas estas comparaciones, pues tú condensas de forma muy breve tu opinión general sobre el libro en base a los puntos, ¿no? Y te menciona un ejemplo de cómo es dar desde el principio las referencias de los textos, empezar con la introducción, los datos bibliográficos, si te das cuenta, la tesis principal, el desarrollo. Bueno, el chiste es que tú debes identificar todo esto. Pero esto se te podría complicar un poco. Por eso en la actividad 1 yo te hacía una breve explicación de cómo hacerlo en base a un tema común, que son los videojuegos, ¿ok? Entonces tienes que retomar esta información. Bueno, entonces, retomando todo esto, pues bueno, vamos a volver a identificar en este texto qué está diciendo sobre la diversidad, la multiculturalidad y la globalización, pero como te comentaba, retomando estas características que vimos en módulo 2, que la misma instrucción dice, ¿ok? Y ten mucho cuidado con citar y referenciar. Igual aquí, creo que es la misma, o sea, no te recomiendo hacer este tipo de actividad, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, dejamos por si hay alguna duda. La diversidad, por ejemplo, o multiculturalidad o globalización. No me decido por cuál. Pero bueno, hablemos de globalización, ¿sale? Te dice, ¿qué dice el texto sobre este tema? Bueno, yo identifiqué, por ejemplo, que según el texto te da una definición de lo que es globalización. Empieza aquí, pero para mí la mayor, y este es mi punto de vista, el mejor concepto de globalización lo dice aquí, cuando es la transformación en las formas de producción de conocimiento y el surgimiento de nuevos sistemas científico-tecnológicos en la segunda mitad del siglo XX, ¿ok? Lo cual produce transformaciones en las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Entonces, este fenómeno
como yo lo veo así, puedo hacer esta cita textual y recuerda que debes poner la página y aquí estaríamos en la página, no te dice tal cual el número, pero en el PDF sí, te dice que es la página 2, ¿ok? Entonces, pues yo quiero hacer una cita textual. Bueno, entonces una vez que ya hayas copiado y pegado o transcrito lo que dice el texto, recuerda que puedes copiar y pegar tal cual. Si copias y pegas es cita textual y va entre comillas, o lo puedes decir con tus palabras. Ojo con esto, es lo mejor que se puede hacer, decir algo que dijo el autor con tus palabras, pero ojo, cuando estés bien seguro de que estás entendiendo la idea principal del autor. Si no estás seguro, puedes ocupar lo que es la cita textual. Este es el caso de lo que acabo de hacer. Entonces, recuerdas que en las referencias era Olive el autor con, no recuerdo su nombre, pero bueno, su nombre lo abreviábamos y 2009. Entonces, para la cita, lo que tengo que poner es de la siguiente manera. Olive 2009, página 2. Y recuerda pues checar la ortografía. Y eso sería todo. Este lo borramos porque era mi guía. ¿Ok? Entonces, así lo podrías dejar o lo podrías decir con tus palabras. Por ejemplo, que digas, de acuerdo con Olive 2009, esta es otra forma de hacer la cita, de acuerdo con Olive 2009, la globalización es un intercambio constante entre los conocimientos entre países. Entonces, ahí se ve que sí es con mis palabras. Económicas. Bueno, entonces, puede ser que le hagas como esta, que es copiado y pegado, o puede ser que le hagas el parafraseo. La diferencia del parafraseo es que es con tus propias palabras, por eso no va entre comillas y no iría el número de página. Cuestiones de la metodología APA, ¿ok? Si tú quieres ponerle el número de página para indicarme mejor dónde lo ubicaste, adelante lo puedes hacer, ¿ok? Entonces con esto ya estaríamos cumpliendo qué es lo que dice y hay más información. Esto es un ejemplo, ¿no? Recuerda que te dice que debes escribir las ideas principales y secundarias, mínimo 2 para las ideas principales y 2 para las ideas secundarias. Entonces con cualquiera de estas dos que yo tome, ya estoy haciendo una. Me falta, para mí esta es una idea principal, entonces me faltaría la segunda idea principal y me faltan las secundarias. Igual si lo quieres así, principales. Ajá, 1 punto. Y ya está, 2. Secundarias, 1 punto. Y luego 2. Y listo. Ya tendríamos aquí identificado que tendrías que poner 2 ideas principales y 2 ideas secundarias sobre la globalización y lo que dice el texto. Por eso te digo que los otros ejemplos que vimos pues serían incompletos y sobre todo estaríamos cometiendo plagio porque 1, no estamos citando y 2, al final tampoco están referenciando, como en el caso que aquí tenemos. Y recuerda siempre tener unificado tu texto. Aquí no me quiso hacer el cambio. Sí. Bueno, entonces este sería el ejemplo de cómo ir llenando tu cuadro y luego cuando ya tengas este cuadro lleno en base a los 3 características que te están pidiendo, pues vas a elegir 2 ciencias sociales entre la economía, la ciencia política, el derecho, la historia, la antropología y la sociología. Bueno, entonces continuando, haz de cuenta que escoges economía, historia, la remarcamos en amarillo. Y entonces vamos a poner aquí, investiga sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de estas 2 disciplinas que escogiste. Entonces vamos al Google y pones multiculturalidad, economía. Y si te das cuenta, el primero que sale dice tal cual, multiculturalidad y economía. Y también seguimos viendo y hay más globalización y multiculturalidad y aquí te va a hablar sobre economía también. Luego la contabilidad y bueno, hay muchísimos, ¿no? Sobre esta temática, pero podríamos ser todavía más exigente y decirle que me diga desde el 2015, los textos más recientes. Liderazgo multicultural,
multicultural, que es lo mismo de multiculturalidad, estudio comparativa, India y China. Comparativo, perdón. Y a ver, lo abrimos y aquí ya tendríamos que investigar. Bueno, está en inglés para ustedes. Sí viene el texto en español, perfecto. Nos vamos a ir al abstract para ver si nos sirve o no nos sirve. Dice, este artículo presenta un estudio de caso de una empresa donde colaboran directivos de dos culturas, México e India. Se plantean preguntas de investigación como cuáles son los valores, actitudes y habilidades que ambas culturas esperan de sus líderes, cuáles son las habilidades del líder y sus estilos de liderazgo, cuál es la distancia y dimensión del poder de líderes de ambas culturas. Se diseña un instrumento con las 5 características de la descripción de la personalidad enumeradas por Goldberg y una aproximación del estilo de liderazgo de Madrigal. Para poder llevar a cabo este estudio se encuestaron a 102 directivos. Los resultados demuestran que tanto los mexicanos como los indios tienden a preferir un estilo de liderazgo democrático. Si te das cuenta, este texto, como veíamos, este artículo no me sirve porque habla sobre liderazgo, entonces necesito que hable sobre elementos económicos. Tendríamos que seguir buscando hasta encontrar un texto que sea acorde con. Por eso es importante leer el resumen. Entonces, dice la sociedad actual, este es otro texto, vamos a ver nuevos retos, formulado por propuestas educativas, es un diálogo en torno a la educación multicultural, tener las mismas intenciones, sino hay una gran disparidad y una cierta ambigüedad, por lo que se hace necesario realizar un repaso a los principales modelos de educación multicultural. Entonces, volvemos aquí, habla de educación, no de economía, pese a que así lo establecí, que fuera sobre economía. Parece que sí va a ser economía solidaria. Y te dice, el artículo analiza el desarrollo del concepto de territorio social constituido por las migraciones, vamos bien, el resurgimiento de sociedades solidarias, equitativas, que implícitamente desde su razón de ser se enmarcan en los objetivos de desarrollo sostenible, muy bien, donde la economía social y solidaria juega un papel clave en la realización de la Agenda 2030, proponiendo la creación o fortalecimiento de organizaciones del sector hacia un desarrollo inclusivo y sostenible a través de mejores prácticas sociales e innovaciones institucionales y tecnológicas concretas. Se concibe entonces una investigación que permite establecer cuáles son las condiciones sociales, geográficas y ambientales que podría definir el desarrollo del territorio social, proyecto que lleva a cabo el barrio de la localidad de Engativá, con los habitantes que se dedican al reciclaje. Se realiza un método y el enfoque praxeológico uniminuto. Entonces, si hay economía social, tendríamos que leerlo más a profundidad para poder identificarlo. Y si te dan cuenta, aquí te facilita cómo citar. Esto ya tienes su cita directamente. Descargaríamos el PDF y lo leeríamos completamente. ¿Ok? Bueno. Aquí ya puse un poco de texto ejemplificativo, me faltaría leer más a profundidad el texto, pero por ejemplo ya pondría que de acuerdo a lo leído, esta economía social como dentro de la multiculturalidad juega un papel clave y es un copiado y pegado, no es con mis palabras, en la Agenda 2030 proponiendo la creación o fortalecimiento de organizaciones del sector hacia un desarrollo inclusivo, sostenible a través de mejores prácticas sociales e innovaciones institucionales y tecnológicas concretas. Entonces, si te das cuenta, como te decía, lo bonito de los artículos es que ya te traen una sugerencia de cómo citar. Si no lo trae el texto que hayas seleccionado, igual recuerda que en las comillas del texto lo podrás encontrar. Economía para el desarrollo, creo que fue. Para el territorio social. Y bueno, lo encuentras así, ¿no? Ya tienes aquí el APA, ya tienes su referencia. Pero en este caso tuvimos la fortuna de que el texto ya trajera, es este. Economía solidaria, una dinámica del territorio social, le vas a las comitas y aquí está. La primera sería la forma en cómo se cita, que es la misma que el mismo texto te está proporcionando, ¿ok? Entonces, desde esta forma ya te puedes ir a las referencias, aquí le puedes dar copiar y pegar, o desde la cita, y recuerda que lo debes tener en ambos lugares, en tus referencias y en la cita. Entonces, lo anexaríamos en nuestro texto. Y aquí me copió todo.
Entonces hay que eliminar. Me copió el resumen. Entonces nada más borraríamos esta parte y le agregaría el RUS, que fue lo que se perdió. Muy bien. Entonces tenemos esta información. De aquí sacaríamos nuestra cita de los autores y el año. Recuerda que los autores nada más son sus apellidos y el año. Entonces, si tú lo pones así, bien, estás intentando citar, pero no sería lo correcto. Lo correcto sería que pongas Torres, coma, Cardona, coma, no, y Monroy. De preferencia en español puedes poner este símbolo o puedes poner el I. Y Monroy nada más es el primer apellido y entre paréntesis 2019. ¿Ok? Así es como sería tu cita. Esa es una forma correcta. Otra forma correcta, recuerdas que sea todo entre paréntesis. Que para este caso, como lo redacté, tendría que ser todo entre paréntesis. Y lo único que hago es esto. Y ya está. Esta sería la correcta. ¿Cuándo utilizaría la otra cuando los autores van fuera? Es cuando digo, por ejemplo, en Torres, Cardona y Monroy 2019, se dice que la economía social y solidaria juega, y aquí ya empezaría mi cita textual. Si te das cuenta, aunque sigue siendo cita textual, estoy mencionando en mi redacción a los autores. Y ahí sería diferente. Y aquí me faltó en el texto, por ejemplo, yo saqué esto de la primera hoja, que sería la 493, aquí sí viene numerada, entonces poner el número de página, página 400, ¿qué? 93. 93. Y lo mismo en la anterior, posterior, perdón, página 493. Y listo, podrías citar hasta el final todo, es decir, el autor y el año, o al inicio, autor y año, pero por lo tanto autor estaría fuera del paréntesis, ¿ok? Bueno, espero que te haya quedado claro esta parte, así debes continuar con la otra disciplina que hayas escogido, la historia. Recuerda también ubicar ideas primarias y secundarias, porque eso te va a permitir hacer una reseña crítica más completa. Y bueno, finalmente te pide que elabores que en un máximo de 2 cuartillas, yo te pido que sea esas 2 cuartillas. Recuerda que mientras más completa sea tu información, mejor. Una reseña crítica del texto que ya estuvimos leyendo, incorpora información que obtuviste de la investigación que hiciste, ¿ok? Entonces hay que incorporar información de tu investigación, es decir, lo que hicimos en el paso anterior, en el punto 5, ¿ok? Para tener una visión interdisciplinaria sobre el tema, es decir, donde puedas vincular ambas disciplinas para analizar el problema. Y finalmente, coloca las fuentes que hayas consultado, que sería esta sección de referencias, ¿ok? Yo en esta sección de referencias también te anexé los recursos que vas a necesitar analizar para poder hacer esta tarea, que de acuerdo a Prepa en línea en tu guía, te dice que vas a utilizar, ¿ok? Recuerda anexar, aquí te voy a poner, anexa la información que hace falta. A ver, muy bien. Y bueno, finalmente guarda tu archivo con la nomenclatura solicitada, que aquí ya lo tengo, y carga el archivo que no sea en un formato mayor a 20 megas. Y eso sería todo por la actividad. Ya no te hago un ejemplo de la reseña crítica porque recuerda, esto ya lo hicimos en la actividad número 1. Te invito a checar cómo elaborar esta reseña crítica checando la actividad 1, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo por esta actividad. Muchísimas gracias y estamos al pendiente.